Un hombre que tenía la mano seca. Y este hombre, curiosamente, estaba en la iglesia. Y, ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos enseña códigos espirituales para nuestras vidas. Tú puedes decir, por ejemplo, pero pastor, la Biblia ya ha pasado, esos cuentos fueron ya de hace tiempo, pero debes entender que la palabra de Dios es un espejo. Cuando tú lees una historia, cuando tú lees las palabras de Dios, tú debes entender que es el reflejo de lo que está sucediendo el día de hoy. Tú tal vez debes decir, pastor, pero ¿yo qué tengo que ver con este hombre? Porque este hombre tenía la mano seca y yo no lo tengo. Pero hoy vamos a ver que muchos sí tienen la mano seca y ni siquiera se dieron cuenta. Yujú. Entonces una persona puede decir, pastor, ¿para qué leer la Biblia si son cosas que ya pasaron? Dice, no. Tú debes entender que la Biblia es un espejo que está reflejando el día de hoy. Por eso dice, cielo y tierra podrán pasar, pero mi palabra jamás pasará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que dale un poderoso aplauso a Jesús y a su palabra. Entonces, miren una cosa, esto me parece muy asombroso. Este hombre estaba en la iglesia, estaba en su iglesia, pero había una parte de su cuerpo, había una parte de su vida donde él no podía restaurar. Y tal vez hay así en la iglesia, hay personas que están tiempo en la iglesia o que no están mucho tiempo en la iglesia, pero hay algo que no pueden restaurar en sus vidas, en sus familias, en su cuerpo, algo en su hogar está pasando que no pueden restaurar. Entonces hoy vamos a hablar sobre esto, así que dígale a tu lado, presta atención, hoy vamos a hablar de esto, dile. Mira una cosa, tú debes entender algo, que esta gente dice que estaban preguntándose si era legal hacer algo bueno. Esta gente ponía en duda si realmente se debería hacer algo o no se debería hacer. Entonces es ahí donde entra Jesús. Y Jesús dice que vino a ayudar a las personas. Dice que Jesucristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Pero tú siempre te vas a encontrar con alguna persona que viene a querer contradecir a lo que Dios quiere hacer. Y te va a preguntar, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que lo que se está haciendo está bien? O sea, hay gente que va a querer contradecir a lo que Dios dice. Y debemos entender que la palabra de Dios no fue escrita por hombres. Fue escrita por Dios. Por eso dice la palabra, y Dios dijo, dice, y Jesús dice, y el Espíritu Santo habla a la iglesia. Dice. Entonces tú debes entender que eso no es de hombres, sino es de Dios. Entonces tú no tienes que tener ninguna duda, tú no tienes que tener ningún argumento, tal vez de decir, ¿será verdad? ¿No será verdad? Tú debes estar seguro que es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios va a venir a tu vida y va a traer paz, va a traer bendición, va a traer esperanza. ¿Cuántos lo creen? Denle un poderoso aplauso a Jesús si lo cree. Entonces mira una cosa, dice, vamos a empezar por esto. Dice, llegó el día sábado y Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Tú debes entender que la palabra de Dios está para enseñar. Jesús te va a enseñar este nuevo camino. Jesús te va a enseñar este nuevo estilo de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale a tu lado, tienes que aprender de Jesús, dile. Dile, ayúdame a predicar, dile, tienes que aprender de Jesús, dile. Entonces mire, algo muy lindo, dice que Jesús va y llega a la sinagoga y comienza a enseñar. Yo digo, qué lindo es ser sanado, ser bendecido, ser restaurado, gloria a Dios, pero también debes aprender, también debes dejar que el Señor te enseñe, porque el Señor quiere enseñarte a que tengas un buen hogar, el Señor quiere enseñarte a que tú tengas un buen negocio, el Señor quiere enseñarte cómo educar tus hijos, el Señor quiere enseñarte cómo vas a pagar esa deuda. Hola, sí, ¿están aquí? Pero diga algo, gloria a Dios, amén, pastor, nadie dice nada. Los que nos ven en Facebook deben pensar que este pastor bien loquito, mira, él se está rayando así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un poderoso aplauso a Jesús. Entonces no sé si me estoy dejando entender.
La historia, el relato dice que Jesús entró a la sinagoga y enseñó. Yuhu. Dile al de tu lado, déjate enseñar por el Señor, dile. Hay gente que quiere ser bendecida y eso está bien, eso también Dios quiere hacer. Hay gente que quiere ser sanada, eso está bien, Dios también lo quiere hacer. Pero también debes dejarte enseñar por Jesús. Yuhu. Dile al de tu lado, déjate enseñar, dile. Es que como que tenemos naturalezas, o sea, la naturaleza del hombre es así, pecaminosa. Él cree que está en lo correcto. Yuhu. Él dice, no, ¿para qué? Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, dice. Yuhu. Pero luego la friega, ¿o no? Luego la arruina, ¿o no? Yuhu. Entonces necesitamos aprender del maestro que es Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces dice que ahí Jesús comenzó a enseñar. Y había un hombre, dice en la iglesia, que tenía la mano derecha seca, entumecida, tullida. Y dice que también en la iglesia habían unos hombres que eran fariseos y maestros de la ley y estaban vigilando a Jesús. Y esto debes entender. Hay gente que va a estar en tu entorno. Hay gente que va a estar a tu alrededor y va a estar vigilando qué es lo que no haces y qué es lo que haces para Dios. Yuhu. ¿No sucede algo así? Que de pronto como que vas mucho en la iglesia y alguien comienza a fijarse en la casa. Y de pronto te dice, mucho está haciendo a la iglesia. ¿Para qué está haciendo a la iglesia? Yuhu. Yuhu. ¿Sabes cuál era el problema de este hombre con la mano seca? Yo me imagino que este hombre quería hacer muchas cosas para Dios. Pero este fariseo y estos maestros de la ley seguramente le impedían a que él haga algo para Dios. Yuhu. Porque seguramente le decían, ¿para qué vas a hacer? Mira cómo está tu mano, mejor déjalo ahí. ¿Para qué vas a hacer? Yuhu. Y esa era la razón por la cual este hombre no podía restaurar su vida. Yuhu. No sé si me estoy dejando entender. Tú debes entender que Cristo te ha traído a libertad. Tú debes entender que Cristo te ha traído para que tú hagas cosas poderosas para Él. Pero si tú no mueves tu mano, y tú siempre vas a estar ahí tullido y dudando y diciendo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Dejo o no dejo? ¿Sabes? Tú vas a tener un problema. Un problema que no vas a poder restaurar por más que estés en la iglesia. Yuhu. Dale un poderoso aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces mira una cosa. Cuando hay gente que nos pregunta, ¿no? Pero una pregunta no buena, sino una pregunta que nos quiere hacer dudar de nuestra fe. Y nos dice, ¿estás seguro que es esa la iglesia? ¿Estás seguro que hay que ofrendar? ¿Estás seguro que hay que hacer eso? ¿Que hay que servir? ¿Que hay que diezmar o hay que ofrendar? Como que esa gente quiere meter una duda en tu corazón. Y yo te aseguro que estos hombres, miren, los fariseos y los maestros de la ley, y estaba el hombre ahí con la mano seca. ¿Tú te imaginas que si estos hombres estaban vigilantes, acechando a Jesús, qué es lo que hacía y no hacía? Imagínate qué es lo que hacían con este hombre con la mano seca. Yuhu. Yuhu. ¿Me estoy dejando entender? Entonces mira una cosa. Tú tienes que ser libre de esa gente que quiere traer duda a tu llamado. Tú debes hacerte libre, tú debes hacerte a un lado, hacer a un lado a esa gente que siempre anda metiendo duda a tu corazón, porque eso va a hacer que Dios no pueda restaurar tu vida. Yuhu. ¿Sí o no que nos encontramos con cada amistad? Que de pronto, o incluso tal vez podemos ser nosotros los que nos ponemos a pensar que si será de Dios todo esto, que si el pastor estará haciendo lo correcto, que si será de Dios lo que el pastor está predicando. Tal vez nosotros somos así. Y ese es un problema. Porque cuando tenemos ese tipo de carácter, ese tipo de personalidad dentro de la iglesia, nuestras vidas no van a poder ser restauradas. Yuhu. Por eso este hombre, ¿cuánto tiempo estaba en la iglesia? Pero tenía la mano derecha totalmente tullida. Ahora, es muy asombroso que la palabra mencione qué lado del brazo era tullido.
La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, dice, a los de la derecha, dice, yo les diré, vengan a mí benditos de mi Padre, entren al lugar de reposo que mi Padre ha preparado para todos ustedes. Pero a los de la izquierda les diré, oh no, malditos, porque ustedes solamente hacen y piensan en hacer maldad. Apartaos de mí, al fuego eterno. Entonces debes pensar una cosa, que si la Biblia está refiriéndose a este hombre que tenía la mano derecha, era porque este hombre seguramente no quería hacer nada. Este hombre simplemente tenía las manos retraídas y no quería hacer nada para Dios. Dale un poderoso aplauso a Jesús. Pongámonos a pensar esto. A ver, pongamos un ejemplo, vámonos a otro extremo y diremos esto. Cuando tú preguntas a la persona, ¿qué religión eres? Ellos dicen católico. Todo el mundo dice católico. ¿Pero vas a misas? Ah, no, eso no. Entonces no es católico. Si uno es católico tiene que ir todos los días a misa. Ahora, ¿en qué se caracteriza el cristiano? Mira una cosa, el cristiano no se caracteriza por ir a la iglesia. No. El cristiano se caracteriza porque él tiene la libertad en Cristo Jesús para hacer muchas cosas para él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que ese cristiano es verdadero. Por eso dice la palabra, ustedes han debido leer del apóstol Santiago y dice, no se equivoquen, porque aquellos que dicen que tienen fe, pero nunca hacen nada, su fe es falsa. Ahí dame a predicar, dile, ¿cómo es? Dile. ¿Cómo es? Dile, ¿cómo es? Dile. Dale un poderoso aplauso a Jesús. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, este tipo de amistades, este tipo de entorno, de la gente con la que nos rodeamos, esta gente puede preguntarse igual que estos hombres, ¿es lícito? ¿Se puede? ¿Es permitido? ¿Es verdadero? ¿Es legal? ¿Es auténtico? ¿Es cierto? O sea, como que esta gente quiere provocar a duda. Entonces, imagínense tener estas personas como líderes, tener estas personas como maestros y que siempre estén poniendo a duda lo que quieras hacer. Uno quiere venir a la iglesia y dice, ¿para qué? En vano vas. ¿Estás seguro que esa es la iglesia? No, ¿para qué vas a ir a ayudar? No, pero ¿para qué vas a ir con eso? ¿Qué sacas? Y tú debes entender que la Biblia dice que Dios es un Dios justo. Y debes entender esta palabra de justo, porque cuando dice que Dios es justo, quiere decir que Él no se puede equivocar, y cuando Él dice algo, lo dice para tu bien. Y si la palabra de Dios dice que debemos congregarnos, debemos ayudar, debemos servir, debemos predicar, nadie puede poner a duda eso. Hay gente, por ejemplo, que se agarra y dice, por ejemplo, la palabra de Dios dice que hay que diezmar. Dije la palabra de Dios, no dije la iglesia, no dije el pastor. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento lo dice. Pero siempre van a haber unos fariseos, siempre van a haber unos maestros de la ley que van a decir, ¿y eso es cierto? ¿Eso es lícito? ¿Eso es legal? ¿Eso es verdadero lo que está hablando? Porque mire lo que dice acá. Dice que cuando Jesús terminó de hacer el milagro, dice que estos se juntaron, el fariseo y los publicanos que estaban ahí vigilando a lo que hacía Jesús, dice que se reunieron y hicieron planes para estar en contra de Jesús. El que va a estar en contra de Jesús siempre te va a decir, ¿estás seguro? Siempre se va a querer oponer a lo que Dios te ha dicho que hagas. Dale un poderoso aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, este tipo de personas aún existen. Están en nuestra casa, estas personas aún están en nuestro entorno y estas personas hacen como que quieren que nuestra fe no sea sólida.
Yujú. Pero tú debes ser obediente a lo que Dios dice. Porque Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte. Yujú. Cuando vienes a la iglesia, tú te estás llevando bendición. Eso tú debes entender. Por eso cuando alguien viene y te dice, ¿para qué estás haciendo? No, tú debes estar seguro, porque en la palabra de Dios dice que cuando vienes a visitar a Dios, tú te llevas bendición de Él. Pero curiosamente sucede algo muy interesante, que nosotros muchas veces creemos más a la gente que a Dios. Yujú. ¿Es así o no es así? Dígale tú, te está hablando. Curiosamente hacemos más caso al amigo que va a las cantinas y le echa los viernes de soltero que a la palabra de Dios que quiere salvarte y ayudarte. Dígale tú, no te hagas loco, dile. ¿Estás escuchando? Dile, eso es para vos, dile. Dale un poderoso aplauso a Jesús. Entonces mira una cosa, el diablo, su estrategia del enemigo es meterte miedo. Por eso el diablo quiere meterte miedo en la deuda, el diablo quiere meterte miedo en el matrimonio, el diablo quiere meterte miedo a los negocios. Esa es la estrategia de Satanás. Ese es el veneno que más funciona para el enemigo, meter miedo. Por eso cuando tú quieres hacer algo para Dios, no tienes que tener miedo, porque Dios te ha dado la libertad de hacer muchas cosas para Dios. Pero el enemigo siempre va a querer meter miedo y te va a decir, ¿estás seguro? ¿Es de Dios? Están muy callados, ¿por qué? Mucha manifestación han hecho. ¿Qué? Dale un poderoso aplauso a Jesús. Ahora mire, muchas veces el comentario de estas personas, el comentario de esos amigos que tenemos, hacen que nosotros andemos así con miedo. Tú les cuentas tu problema, ¿no? En razón de querer desahogarte, en razón de querer buscar una solución, ¿no? Y ellos te dicen, uy, no, ya cuidado, te van a quitar. Dicen, y ya te mete miedo. Pero tú debes entender que eres hijo de Dios. Debes entender que una vez has pasado a sus manos de Dios, Él tiene tu vida en sus manos. Y Él no va a dejar que nada malo te pase. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto es algo muy común que pasa en la iglesia. El apóstol Pablo, por ejemplo, una vez dijo a una iglesia, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les lavó el cerebro para no creer en lo que Dios hace? ¿Quién? Si el apóstol dice quién, es porque debe haber alguien. Seguramente que este hombre con la mano seca estaba ahí en la iglesia y escuchaba mensajes y escuchaba muchas cosas y seguramente escuchó hablar de Jesús, pero esta gente por su comentario no dejaba que él pueda extender su mano y hacer algo para Dios. Y por eso tenía así la mano. Pero en el momento que el Señor le dice, es hora que te levantes, es hora que te pares en medio de todos y extiende tu mano. Y en ese momento dice que su mano fue restaurada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el momento cuando tú dejes atrás esos comentarios y en el momento que extiendas tu mano y empieces a hacer algo para Dios, vas a ver que tu vida va a ser restaurada. ¿Sabes una cosa? El evangelio dice, no consiste en palabras. La gente quiere cambiar a través de las palabras. No cambian las palabras a nadie. ¿Por qué crees que la gente se sabe toda la Biblia, pero en el momento del problema, él le echa la culpa a Dios? Dice que el evangelio consiste en poder de Dios. El evangelio dice que consiste en acción. Entonces el creyente, para ser transformado, para ser renovado, restaurado, necesariamente el creyente tiene que tener obras. El creyente tiene que estar en movimiento, si no te vas a secar. Dale un poderoso aplauso a Jesús.
Haz algo, conviértete en líder, predica la palabra. Tú dices, pero pastor, por ahí hablo sonceras, por ahí hablo cosas que no estén en la Biblia. ¿Qué vas a hablar? ¿Vas a hablar mal de Dios? Si no sabes asuntos de la Biblia doctrinales, no te metas en eso, pero cuenta tu testimonio. Habla a la gente de Dios, trae a la gente a la iglesia. Diles que hay un Dios poderoso, misericordioso, amoroso, que quiere ayudarles. Punto final. Pero no te quedes ahí, porque si no te vas a secar. Y ahí parece que ya están secos. Dile al de tu lado, dile, no te seques, dile, no te seques. Por eso mira una cosa, aquel creyente que está activo en la iglesia, aquel creyente que está haciendo algo en la iglesia, jamás, nunca se va a apagar. Siempre va a andar apasionado por Dios. Pero aquel creyente, cuando veas que como que dice, no, me voy a hacer a un costado, como que ya hice mucho, como que nadie me reconoce, ese es un paso para terminar enfriado. Curiosamente, esta palabra, por ejemplo, la Biblia dice, ¿qué eres? ¿Frío, tibio o caliente? No podemos ser tibios. No podemos quedarnos ahí sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. Dale un poderoso aplauso a Jesús. Entonces, esta es la respuesta. Se supone que tal vez tú dices, pastor, se supone que en la iglesia voy a encontrar paz, voy a encontrar amor, voy a encontrar libertad, bendiciones, pero hasta ahora nada sucede. Y tal vez ustedes se preguntan, ¿por qué? La respuesta es porque nunca extiendes tu mano para hacer algo. Porque por medio de la acción es donde el Espíritu Santo viene y transforma tu vida. Por eso cuando mucha gente dice, a ver, si existe Dios que me toque, dice, y se ponen de brazos cruzados. No, dice, entréguense a mí, dice el Señor. Entonces el hecho de que tú estés levantando ya tu mano, el hecho de que tú estés haciendo algo para el Señor, Él va a tocar tu vida. Dale un poderoso aplauso a Jesús. ¿Me estoy dejando entender? Entonces el poder de Dios puede estar en la iglesia. Mire, imagínese Jesús predicando, enseñando cosas poderosas del reino, pero este hombre no se sanaba ni nada. Porque el poder de Dios puede estar presente en la iglesia. Pero si vas a tener amigos que siempre te van a llevar por malos lugares, si vas a tener amigos que siempre te van a hacer escuchar música mundana, por más que haya el poder de Dios ahí, tú no vas a cambiar. Dile de tu lado y te hablan, dile. No te hagas al loco, dile. Dale un poderoso aplauso a Jesús. Quiero que hoy hagamos una oración. Quiero que nos pongamos a cuentas con el Señor. Si tal vez tú dices, pastor, ¿por qué Dios ya no transforma mi vida? Pastor, ¿por qué Dios no restaura mi hogar, mi familia, mi negocio, mi trabajo? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Deja esos consejos malos a un lado y sométete a la voluntad de Dios. Entrégate a Él y vas a ver que Él va a restaurar tu vida. Vas a ver que Él no te va a fallar. Y vas a ver que Él va a empezar a hacer cosas poderosas en ti. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración.